Mi hijastra de 16 años me acusó falsamente de abuso después de que la descubriera a solas con su novio. Mi esposa le creyó y la policía me llevó. Tiempo después hice justicia. Hola Reddit. Nunca pensé que compartiría un drama así aquí, ni mucho menos que me pasaría a mí, pero aquí estamos. Soy un hombre de 40 años y llevo 10 años casado con Amara, una mujer de 39. La conocí en la boda de un amigo cuando yo tenía 29 años y trabajaba conduciendo un montacargas. Ella era dama de honor, yo estaba ayudando en el guardarropa como un favor. Hablamos durante 3 horas seguidas mientras todos los demás bailaban. 14 meses después nos casamos. Amara tenía una hija de 5 años de una relación anterior, Liora, que ahora tiene 16, cursa el tercer año de secundaria y es titular en el equipo titular de voleibol. Es la niña a la que ayudé a criar desde el jardín de infantes, le enseñé a andar en bicicleta, la llevé a ferias de ciencias y a entrenamientos. El ex de Amara desapareció de su vida cuando Liora tenía 3 años. Nunca la adopté legalmente, pero la crié como si fuera mía, presente, involucrado y completamente comprometido. Algo importante sobre Amara es que siempre ha tendido a creerle primero a Liora. Culpa de madre por la ausencia del padre biológico cuando era pequeña, así que sobrecompensa. Nunca fue un problema, hasta que lo fue. Todo cambió un jueves por la tarde, en marzo de 2023. Salí del trabajo temprano, compré pad thai, un plato tailandés de fideos, y rollos de primavera y conduje a casa pensando en una noche tranquila. Aparqué en la entrada a las 3:45 de la tarde. El auto de Amara no estaba, su club de lectura no empezaba hasta las 6 de la tarde. Dejé la comida en la encimera y entonces lo oí, música proveniente del sótano y voces. La voz de Liora y la de un hombre. Una voz grave. Demasiado grave para cualquier chico de secundaria. Liora no tenía permitido llevar a nadie a casa cuando no estábamos. Regla básica desde que cumplió 15, si no estamos en casa, no hay visitas. Empecé a bajar las escaleras del sótano. La música se hizo más fuerte y entonces lo olí, ese olor fuerte e inconfundible de la hierba verde ilegal. Al llegar abajo, encontré a Liora en el sofá junto a un tipo sin camisa, con shorts de gimnasio. Sin zapatos. Medio desnudo, sentado con mi hijastra de 16 años. No era un novio de secundaria. Tenía un tatuaje de manga completa en el brazo izquierdo, barba incipiente y parecía de al menos 20 y tantos años, quizá más. Un hombre adulto con una menor en mi sótano. Sobre la mesa de centro había un molinillo, papeles para fumar y esa hierba ilegal. Ambos se quedaron congelados. El rostro de Liora se volvió blanco. El tipo Kai se apresuró a buscar su camisa. Sal de mi casa ahora mismo. Kai tomó la camisa y dijo: mira hombre, no es lo que parece. Me acerqué a él y me planté justo frente a su cara. ¿Tú qué? 25 o 26 años. Sentado aquí, medio desnudo, consumiendo sustancias ilícitas con una adolescente en mi sótano. Tienes 10 segundos antes de que te arrastre de la garganta fuera de esta casa. Intentó decir algo más. Lo interrumpí. 8 segundos. Vio que no estaba bromeando. Agarró sus zapatos y salió corriendo escaleras arriba. Lo seguí. Lo vi forcejear con la puerta principal, casi caer en el porche. La puerta se cerró de golpe, y segundos después, escuché neumáticos chirriando. Volví al sótano. Liora seguía sentada en el sofá, con el rímel corrido, intentando cubrirse con una manta, aunque estaba completamente vestida. Ahora estaba llorando. Papá, por favor. Es solo hierba. Todo el mundo la fuma. Y Kai no es mucho mayor. Es un hombre adulto consumiendo sustancias ilícitas contigo en mi casa mientras no estamos, le dije. ¿Tienes idea de lo peligroso que es eso? No iba a pasar nada. Solo estábamos pasando el rato. ¿Pasando el rato? Medio desnudo, con sustancias ilícitas sobre la mesa. Su rostro se torció. Algo feo apareció detrás de las lágrimas. Puro veneno. No puedes decirme qué hacer. Ni siquiera eres mi padre de verdad. 10 años. 10 años estando ahí para cada rodilla raspada, cada mala nota, cada corazón roto. Me lo arrojó a la cara como si no significara nada. Te odio, escupió. Acabas de arruinar mi vida. Kai nunca va a volver a hablarme. Todos en la escuela se van a enterar. Te odio. Me mantuve calmado. No le grité. Limpia tu desorden y luego sube a tu habitación. Hablaremos cuando tu madre llegue a casa. Me senté en la mesa de la cocina, mirando cómo la comida tailandesa se enfriaba. Amara llegó a las 4:30 de la tarde. Vio mi camioneta y se detuvo, confundida, al mirar por la ventana. ¿Qué haces en casa tan temprano? Siéntate. Necesitamos hablar sobre Liora. Pasos retumbaron desde el sótano. Liora entró corriendo, con lágrimas cayéndole por la cara, el rostro rojo e hinchado. Se lanzó a los brazos de Amara como si tuviera 5 años otra vez. Mamá, lo que sea que diga, no es verdad. Está mintiendo. Amara me miró por encima del hombro de Liora.
¿Qué está pasando? Llegué temprano y encontré a Liora en el sótano con... Está mintiendo. No le creas. Hay hierba verde ilegal sobre la mesa de café ahora mismo, un molinillo y papeles para fumar. Y había un hombre adulto con ella. De al menos 20 y tantos años. Medio desnudo. Lo eché. Amara miró a Liora. ¿Eso es verdad? Liora sollozaba, con todo el cuerpo temblando. Entonces la expresión de Amara cambió. Sus ojos bajaron al brazo de Liora. Moretones. 4 marcas claras de dedos en la parte superior del brazo, empezando a ponerse moradas, donde Kayla había agarrado al levantarse del sofá. ¿Qué es eso? La voz de Amara se volvió helada. Agarró la muñeca de Liora y examinó los moretones. ¿Qué pasó? Los ojos de Liora se abrieron de par en par. Lo vi en tiempo real, las ruedas girando, el cálculo, la decisión formándose mientras miraba los moretones y luego a mí. Se aferró a Amara y susurró. Después de que Kai se fue, se me acercó, dijo que me iba a enseñar una lección, hizo amenazas, me hizo cosas que no estaban bien. Sentí como el estómago se me hundía. Eso no es lo que pasó, Amara. Eso no es. La bofetada llegó de la nada. La mano de Amara cruzándome la cara con la fuerza suficiente para girarme la cabeza, lo bastante fuerte como para hacerme zumbar el oído. No toques a mi hija. No la toqué. Esas marcas son de su novio, de cuando nos oyó bajar las escaleras. Aléjate de nosotras. Amara retrocedía, tirando de Liora detrás de ella. Sal de aquí. Esta también es mi casa. Te estoy diciendo la verdad. 10 años, Amara. Me conoces mejor que esto. No estaba escuchando. Ya estaba marcando. La oí hablar con el 911. La oí decir agresión. La oí decir dijastra. La oí dar nuestra dirección. Me senté en la mesa de la cocina y esperé. La policía llegó 20 minutos después. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos con esa mirada que tienen al responder a una llamada doméstica que involucra a una menor. El oficial me separó de inmediato y me pidió que saliera de manera profesional y firme. La oficial se quedó dentro. No me esposaron. Todavía no. Pero tampoco fue amable. Mantuvo distancia, la mano cerca del cinturón. Señor, hemos recibido un reporte de agresión que involucra a una menor. ¿Qué ocurrió? Expliqué todo, llegar temprano a casa, oír voces, encontrar a Liora con un novio adulto, mediados de los 20, tatuajes, barba incipiente, consumiendo sustancias ilícitas, que lo eché, la confrontación, decirle que limpiara, alejarme. ¿En algún momento tuvo contacto físico con su hijastra? Nunca. 10 años y jamás le he puesto una mano encima. ¿Por qué empezaría ahora? Luego expliqué los moretones, su novio la agarró cuando nos oyó bajar. Yo aún estaba en las escaleras. Cuando llegué abajo, ella se frotaba el brazo y él parecía culpable. El oficial anotó todo y luego hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Hay alguna forma de probar su versión? ¿Testigos? ¿Evidencia? Fue entonces cuando lo recordé. Hay una cámara de seguridad en el sótano. La instalé hace 3 años, después de un intento de robo, cuando alguien intentó forzar la pequeña ventana alta del mismo, esa que está cerca del techo y da al patio. Es una cámara gran angular, cubre toda la habitación. Sube el vídeo automáticamente a la nube. Sus cejas se levantaron. ¿El sótano tiene una cámara? Sí. Está montada en la esquina. Cubre el área del sofá. ¿Alguien más sabe de esa cámara? Mi esposa sí sabe. Liora no sabría decirle si la recuerda. Han pasado 3 años. ¿Proporcionaría acceso a ese metraje? Absolutamente. Ahora mismo. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación y escribí mi contraseña. Cuenta bloqueada. Demasiados intentos fallidos de inicio de sesión. ¿Algún problema? Preguntó el oficial. Alguien intentó entrar. La cuenta está bloqueada. Necesito restablecerla mediante verificación por correo. Revisé mi email. Nada de la empresa de seguridad. El correo de restablecimiento llega a nuestra cuenta familiar compartida, la que administra Amara. El oficial lo notó. Puedo contactar directamente al proveedor, dijo el oficial. Pueden recuperar la subida original, con sello de tiempo y autenticación. Hágalo, le respondí. Tendremos que confiscar los dispositivos de grabación como evidencia. Se los devolveremos después, pero necesitamos una cadena de custodia limpia. Tome lo que necesite. Pidieron la descripción del novio. Kai, mediados de los 20. Medía aproximadamente entre 1,83 y 1,85 metros. Tatuaje de manga completa en el brazo izquierdo, calaveras y rosas. Barba incipiente. Conducía un Honda Civic negro, modelo antiguo. Tomaron mi teléfono, la unidad central de las cámaras, y lo embolsaron todo como evidencia. Desde el interior se oían voces amortiguadas, luego el sonido de una silla arrastrándose, y después silencio. El oficial regresó con su compañera. Su expresión no había cambiado. Señor Bass, dada la acusación y la evidencia física en la menor,
necesitamos que nos acompañe a la estación. ¿Estoy siendo arrestado? Detenido para interrogatorio. Procedimiento estándar cuando hay una menor involucrada. No me esposaron frente a mis vecinos, pero aún así me sentaron en la parte trasera del patrullero. Vi mi casa hacerse cada vez más pequeña en el retrovisor. Amara estaba de pie en la puerta con Liora. Ninguna miró hacia el auto. Pasé la noche en una celda de detención. No acusado, no liberado, solo retenido, pendiente de investigación. Me soltaron a las 7 de la mañana. Liberado, a la espera de revisión de evidencia. Aún no hay cargos. Se comunicará con usted la división de detectives cuando revisemos el metraje. Puede tomar un par de semanas. No salga de la ciudad. Servicios de protección infantil llamaron 2 días después. Una trabajadora de casos. Voz profesional. Tono neutral. Señor Bass, necesitamos programar una visita al hogar en relación con el reporte policial. ¿Está disponible el próximo jueves? Me estoy quedando en casa de mis padres. Hubo una pausa. Necesitamos acceso a la residencia y hablar con Liora y su esposa. Ellas siguen viviendo allí. Puedo estar el jueves a las 2 de la tarde. Explicó que habían solicitado el metraje a través del departamento de policía. Procedimiento estándar, mínimo de 10 a 14 días. Tengo una cámara. Tengo pruebas. ¿Por qué toma 2 semanas? Protocolo, señor Bass. El metraje debe ser autenticado, verificado con sellos de tiempo y revisado por múltiples partes. Así que ahora estaba limitado el contacto con la niña que había criado desde que tenía 5 años. El miércoles por la mañana, mi jefa me llamó a su oficina. Un representante de recursos humanos estaba allí. Recibimos una llamada de alguien preocupado por una situación en tu hogar que involucra a una menor. Sentí que el estómago se me hundía. No hay una queja formal, continuó, pero dada la acusación, Recursos Humanos ha decidido ponerte en licencia administrativa mientras se resuelve la situación. No hice nada. Ahí me traje. Lo entendemos, pero no podemos arriesgarnos a una posible exposición legal. La sola óptica del caso dejó la frase en el aire. El representante de Recursos Humanos retomó la palabra. La licencia será pagada inicialmente, pero la promoción para la que estabas siendo considerado, coordinador regional, ya fue asignada a otro candidato, dada la incertidumbre. 13 años en la empresa. Nunca perdí una fecha límite. Nunca tuve una sola queja. Perdí una promoción por la que había trabajado durante 2 años. Salí cargando una caja como si me hubieran despedido. Desde el estacionamiento llamé a un abogado. El primero con buenas reseñas que se especializaba en derecho familiar. Agenda llena. La cita más cercana, 3 semanas después. Supliqué. Me hizo un espacio para el viernes siguiente. Esa misma tarde, Amara me envió un mensaje. Cambié las cerraduras por la seguridad de Liora. Tus cosas están en el garaje. 10 años de matrimonio terminaron resumidos en un solo acto, cambiar las cerraduras. Luego llegó el segundo mensaje. Presenté una orden de protección de emergencia. Serás notificado mañana. No te acerques a la casa ni a Liora. Se adelantó. Lo hizo primero. Me puso a la defensiva antes de que siquiera pudiera conseguir un abogado. Capturé ambos mensajes, los reenvié a mi correo personal y guardé los sellos de tiempo. Esa noche me llamó mi amigo Teo. Sonaba incómodo. Oye, hermano, escuché lo que está pasando. No es verdad, Teo. Ahí me traje de la cámara. Lo sé. Mira, es solo que la hermana de Mira trabaja en la escuela de Liora. Hay rumores. Yo te creo, pero Mira piensa que quizá deberíamos mantener algo de distancia hasta que todo se aclare. Los amigos eligen bandos. Cuando la acusación involucra a un niño, la mayoría no espera a ver las pruebas. El jueves fue la audiencia por la orden de protección de emergencia. Me presenté con un abogado de asistencia legal, el mío no podía verme hasta la semana siguiente. Era joven, nervioso, y claramente estaba fuera de su profundidad. Amara estaba allí con su propio abogado. Traje caro. Sonrisa falsa. Parecía el tipo que desayuna basura y la disfruta. El juez revisó la solicitud, moretones en una menor, alegación de contacto inapropiado, petición de posesión exclusiva del hogar y orden de no contacto. Mi abogado intentó mencionar la cámara. El juez lo interrumpió a mitad de la frase. Consejero, ¿este metraje está disponible en este momento? Está en proceso de autenticación, su señoría. Entonces, ¿no está disponible hoy? No, su señoría. En ese caso, no puedo considerarlo. El juez se volvió hacia el abogado de Amara y le preguntó por los moretones, por la declaración de Liora, por mi comportamiento. Yo me quedé sentado, viendo cómo mi vida era desmenuzada a base de rumores. Cada vez que intentaba hablar, mi abogado apoyaba la mano en mi brazo para que me callara. El juez concedió una orden de protección temporal. 14 días fuera de la casa. 14 días sin contacto con Liora. 14 días sin contacto con Amara, salvo a través de abogados. Esto es temporal, a la espera de más evidencia.
Nos reuniremos nuevamente en 2 semanas. 2 semanas más siendo tratado como un depredador. 2 semanas durmiendo en casa de mis padres. 2 semanas en el limbo. La visita al hogar ocurrió el jueves siguiente. Llegué a la 1:45. Tuve que tocar el timbre como un extraño. Necesité que mi abogado estuviera allí como chaperón. Amara abrió la puerta. No me miró. Se hizo a un lado cuando llegó la trabajadora de casos. Ella recorrió la casa con una tableta, tomando notas. Pidió ver el sótano. Le mostré la esquina donde había estado montada la cámara. El soporte estaba vacío. ¿Siempre estaba grabando? Sí, graba de forma continua, con almacenamiento en bucle de 30 días. La instalé hace 3 años, después de un intento de robo. Tomó nota y luego pidió hablar con Liora a solas. Amara y yo esperamos en la cocina. No nos miramos. No hablamos. Cuando terminó, regresó con su tono profesionalmente neutral. Ya enviamos la solicitud del metraje. Debería llegar en los próximos días. Hubo un pequeño problema técnico con algunos sellos de tiempo que necesita verificación. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Un problema técnico? Nada alarmante. El metraje existe, solo tomará un poco más de tiempo autenticarlo. ¿Se fue? 1 hora después, Liora bajó las escaleras. Me vio sentado a la mesa con mi abogado y se detuvo en la puerta. Solo nos miramos. La niña que había criado durante 10 años. ¿La cámara?, preguntó de manera seca. Olvidé la cámara. Algo frío se asentó en mi pecho. Sé que lo hiciste. Tomó su mochila y se fue a la práctica de voleibol. Finalmente, llegué a la oficina de mi abogado. Un espacio pequeño sobre una tintorería, pero con sólida reputación. Mediados de los 50. Traje bien cortado, apretón de manos firme. Le conté todo, el incidente en el sótano, las sustancias ilícitas, el novio adulto, la acusación falsa, la bofetada, la noche detenido, servicios infantiles, la reunión con recursos humanos, la promoción perdida, Amara cambiando las cerraduras, la llamada anónima a mi empleador y la orden de protección de emergencia. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. El metraje lo es todo. Si muestra lo que usted dice, está limpio. Si no existe o está dañado, estamos ante un escenario muy distinto. Existe, dije. Está en la nube. Ellos lo tienen. Entonces consigámoslo. Hizo llamadas. Usó los canales legales correspondientes. Emitió una citación para obtener el metraje autenticado. Solicitó a la policía copias de toda la evidencia. 3 días después me llamó. Su voz estaba tensa. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? El metraje tiene un hueco. Unos 20 segundos. Justo alrededor de las 3:45 de la tarde fallo de wifi, buffer de la cámara, algo técnico. 20 segundos. La ventana exacta en la que confronté a Kai. ¿Eso me limpia o no? Es complicado. El vídeo muestra claramente a Kai agarrando el brazo de Liora antes de que siquiera llegaras al final de las escaleras. Eso está documentado. Pero el hueco ocurre justo después, durante tu confrontación con él. Luego el vídeo se reanuda contigo de pie, a unos 4 pies de distancia, manos a los lados, sin tocarla. Entonces prueba que no lo hice. Prueba que los moretones vinieron de Kai. Sugiere con mucha fuerza que nunca la tocaste. Pero ese hueco le da a la otra parte algo a lo que aferrarse. 20 segundos de datos corruptos. ¿Qué hacemos? Vamos a la ofensiva. Ese hueco no los ayuda tanto como creen. Los sellos de tiempo cuentan la historia. Y tengo otros movimientos en mente. Sacó un bloc legal y empezó a escribir. Primero, ¿adoptaste legalmente a Liora alguna vez? No, no lo hice. Bien. Eso simplifica mucho. Sin custodia, sin manutención infantil. Solo división de activos. ¿Y la casa? ¿La compraste antes del matrimonio? 3 años antes. La pagué durante el matrimonio, pero la escritura está a mi nombre. Propiedad premarital. Posición fuerte. Anotó algo más. Vamos a presentar el divorcio. Pero antes de eso, vamos a presentar otra cosa. La ley de violencia doméstica de Illinois define el abuso e incluye el acoso y la agresión física. Tu esposa te golpeó. Eso cuenta como agresión. Te sacó de tu propia casa, que era premarital, y presentó una orden de protección basándose en la declaración falsa de su hija. Vamos a presentar nuestra propia orden de protección. ¿Una contrademanda? Exacto. Ella ya tiene una contra ti, pero es temporal y se basa en una alegación que el metraje debilita gravemente. La nuestra se basa en una agresión documentada que ella no puede negar. La bofetada ocurrió. ¿Qué tan rápido podemos movernos? La orden temporal de ella expira en 6 días. Nosotros presentamos mañana y pedimos una audiencia conjunta. Mostramos el vídeo completo. Dejamos que el juez vea a Kai sujetando el brazo de Liora a las 3:44 de la tarde. Y luego, a las 3:47, que vea que tú estabas a más de 1 metro de distancia, con las manos abajo. Continuó.
Segundo punto, Liora es menor. Presentar un reporte policial falso es grave, pero al fiscal del Estado no le gusta procesar con dureza a juveniles. Lo más probable es una desviación, servicio comunitario, consejería, libertad condicional. No esperes una condena por delito grave. Se recostó en la silla. Eso es todo. Ese es el sistema. Pero no necesitamos que el sistema penal imponga consecuencias. Necesitamos documentación. ¿A qué te refieres? Quiero una retractación formal, escrita y firmada por Liora. Notariada. Presentada ante el Departamento de Policía que tomó el reporte original, ante el Distrito Escolar y ante Servicios Infantiles. Quiero que conste en múltiples registros que mintió. Aceptará, dijo mi abogado. Lo hará cuando lo pongamos como condición para no presentar demandas civiles contra su madre. Amara es quien tiene los activos. Hacemos de la retractación el precio de irse. Anotó algo más y me dijo mi abogado. Tercero, la orden de protección que vamos a solicitar. Incluiremos provisiones estrictas de no contacto, prohibiciones de contacto a través de terceros. No puede usar a su madre, ni amigos, ni intermediarios. Aislamiento total. ¿Y lo de recursos humanos? ¿La llamada anónima? Mi abogado sonrió. Dijiste que lograron rastrearla a su red de oficina. Eso es clave. Mencionaron eso. La IP venía del edificio donde trabaja, en horario laboral. Difamación. Interferencia dolosa con tu empleo. Posiblemente cargos separados por acoso. Lo añadimos a la demanda civil. Hizo otra anotación. Cuando terminemos, cada mentira quedará convertida en un hecho jurado con consecuencias. No quiero venganza en privado, dije. Quiero que quede documentado. Asintió lentamente. Entonces hacemos que todo vaya al registro, transcripciones de declaraciones, declaraciones juradas y exhibiciones. La humillación no es el dinero. Es obligarlos a firmar sus mentiras para que queden en la historia. Me dio el monto del anticipo, $5.500. Escribí el cheque antes de que terminara de hablar. La audiencia consolidada tuvo lugar 3 semanas después del incidente del sótano. Ambas solicitudes de orden de protección estaban ante el juez, la de ella contra mí y la mía contra ella. Mi abogado tenía el metraje listo, autenticado, con sellos de tiempo claros. El abogado de Amara intentó explotar el hueco. Hizo un gran escándalo por esos 20 segundos. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Hay duda razonable. Mi abogado lo dejó terminar. Luego reprodujo el vídeo. 3:30 de la tarde, Liora y Kai en el sofá. Sustancias ilícitas visibles. Fumando. 3:44 de la tarde, ambos oyen algo. Kai agarra el brazo de Liora con fuerza. Ella hace una mueca. Sus dedos se hunden en la piel. Sellos de tiempo claros. 3:45 de la tarde con 12 segundos, el hueco comienza. La imagen se congela. 3:45 de la tarde con 34 segundos, el metraje se reanuda. Estoy de pie, a unos 4 pies de distancia. Manos a los lados. Liora sigue sentada en el sofá. Nunca me acerco más. 3:47 de la tarde, me doy la vuelta y subo las escaleras. Su señoría, dijo mi abogado, el hueco es de 22 segundos. Mi cliente habría tenido que cruzar la habitación, agredir a su hijastra con la suficiente fuerza como para causarle moretones, regresar a su posición original y recomponerse por completo. Todo mientras el metraje antes y después lo muestra calmado y manteniendo distancia. Señaló la pantalla. Además, los moretones ya son visibles a las 3:44 de la tarde, antes de que mi cliente siquiera llegue al piso del sótano. El hueco es irrelevante. El juez vio el metraje 2 veces. Hizo preguntas sobre los sellos de tiempo y sobre la cadena de custodia. Luego miró a Liora y le preguntó si deseaba corregir su declaración bajo juramento. No dijo una sola palabra. Entonces falló. La petición del peticionario para una orden de protección permanente contra el señor Bass es denegada. La evidencia establece claramente que los moretones ocurrieron antes del alegado contacto del señor Bass. Luego se volvió hacia nuestra petición. La contrapetición del demandado es concedida de manera temporal. La evidencia de la bofetada es indiscutida. Al señor Bass se le concede la posesión exclusiva temporal de la residencia marital, pendiente de los procedimientos de divorcio. Sin embargo, esto no está garantizado a largo plazo. Lo revisaremos en la audiencia final. No era permanente, pero era suficiente por ahora. El rostro de Amara se puso blanco. Liora rompió a llorar. 4 días después, un diputado del sheriff tocó a la puerta. Yo estaba de pie detrás de él, en la acera. Amara abrió, vio el uniforme y luego me vio a mí. Señora, tengo una orden de protección temporal que requiere que usted y cualquier otro ocupante desalojen esta residencia. Tienen 2 horas para reunir artículos esenciales, bajo supervisión. Esta es mi casa. Soy su esposa. El diputado no parpadeó. No lo haga más difícil, señora. Tienen 2 horas. Liora bajó en medio del caos. Vio al diputado.
Vio el papeleo. Me miró a través de la ventana. Yo me quedé de pie en la acera, con las manos en los bolsillos. 2 horas después, estaban cargando maletas en el Honda de Amara. Liora lloraba. Amara hablaba por teléfono, tratando de encontrar un lugar donde quedarse. El diputado me devolvió las llaves de mi casa. Todo está en orden, señor. Caminé de vuelta a mi propia casa. Me detuve un instante en la entrada. Luego fui a la cocina y me hice un sándwich. La primera comida que comía en mi casa en casi un mes. El divorcio no fue rápido ni limpio. Mi abogado presentó la petición y adjuntó todo: la falsa acusación, el metraje, la agresión física documentada, el encierro forzado y la difamación que llevó mi caso hasta mi empleador. Amara contrató a un abogado. Un tipo especializado en divorcios de alto conflicto. Su primer movimiento fue pedir una prórroga. El juez la concedió. Expediente actualizado a las 9:12 de la mañana. Por supuesto que sí. Las siguientes 3 semanas se arrastraron. Luego, su abogado presentó otra moción: excluir el metraje. Alegó problemas con la cadena de custodia. Un discurso largo y técnico sobre por qué el archivo supuestamente no era confiable. Mi abogado me escribió desde el estacionamiento del tribunal: lo estamos peleando. Ganamos, pero costó 2 semanas más y otra fecha en la corte. Después vino la solicitud de manutención conyugal temporal. Según el escrito, había sido forzada a salir. El alquiler era imposible. Necesitaba ayuda. Mi abogado adjuntó el vídeo a nuestra respuesta. Adjuntó la orden de protección. Adjuntó los registros del Departamento de Sistemas y Tecnología de la empresa, que identificaban la computadora utilizada, los sellos de tiempo y cada acceso registrado, todo perfectamente documentado. El juez denegó la manutención. Señaló que la mala conducta estaba claramente acreditada y que el activo principal era premarital. Así que no. Cerré el cajero automático familiar. Abrí una nueva cuenta. Redirigí el depósito directo. Pagué únicamente lo que la corte ordenó. Nada más. También bloqueé el plan 529, el fondo de ahorro universitario. Lo había abierto cuando Liora era pequeña y estaba a mi nombre, porque yo era el titular legal de la cuenta. Amara siempre hablaba de ese dinero como si le perteneciera a Liora, pero al papeleo no le importaban los sentimientos. Mi abogado me indicó congelar el acceso de inmediato y cambiar el beneficiario a mí mismo. No para retirarlo. No para hacer nada estúpido. Solo para asegurarme de que nadie pudiera tratarlo como un premio de consolación después de intentar marcarme como un depredador. Sin retiros. Sin impuestos. Sin penalidades. Solo un alto total. Después de que el divorcio se finalizó y mi vida dejó de ser un salvapantallas de tribunal, lo dejé intacto. Mi abogado añadió cargos a la demanda civil: cargos por la bofetada, infligimiento intencional de angustia emocional por el esquema de falsa acusación, difamación por las llamadas a mi empleador, e interferencia ilícita con la relación laboral. Cada cargo exigía respuestas, deposiciones y declaraciones juradas. Las deposiciones fueron brutales. Amara tuvo que sentarse bajo juramento y responder preguntas sobre la bofetada, la llamada al 911, el cambio de cerraduras y la llamada anónima a mi empleador. Cada respuesta quedó documentada. Cada mentira, atrapada en el expediente. La deposición de Liora fue peor. Tenía 16 años. Sentada frente a mi abogado. Obligada a admitir que había mentido, que había visto los moretones y hecho un cálculo, que me acusó de agresión porque estaba enojada. El taquígrafo judicial transcribió cada palabra. El videógrafo grabó cada gesto. Todo admisible. Todo permanente. El abogado de Amara intentó negociar un acuerdo 4 veces. Cada vez, la respuesta de mi abogado fue la misma. Mi cliente no está interesado en dinero. Está interesado en documentación. La policía reenvió el caso al fiscal del estado 8 semanas después de que el metraje fuera autenticado. El estado ofreció desviación. Liora completaría un programa, servicio comunitario, consejería, sesiones educativas. Al completarlo con éxito, el cargo sería desestimado. Sin delito grave. Sin antecedentes. Mi abogado aceptó la desviación, pero con una condición: la retractación debía formar parte del expediente oficial. Aceptaron cuando entendieron que no íbamos a permitir que la mentira sobreviviera en papel. Liora firmó la retractación en la oficina del fiscal del estado. 3 páginas. Cada detalle. Con 2 abogados y un notario como testigos. Se enviaron copias al departamento de policía, al distrito escolar y a servicios infantiles. Una semana después, Servicios Infantiles emitió su resolución formal: acusación no sustentada. La investigación fue cerrada tras confirmar que no existía evidencia de abuso ni de conducta indebida. Caso cerrado. Las consecuencias en la escuela ya estaban en marcha. Liora fue suspendida del equipo de voleibol. El director atlético citó violaciones a la política de sustancias ilícitas y preocupaciones de conducta. La retractación añadió problemas de integridad a su expediente.
Mi abogado había remitido al distrito escolar un paquete de documentación objetiva, el reporte policial, el aviso del programa de desviación, la retractación firmada y la oferta de proporcionar el metraje si se solicitaba. Las escuelas temen la responsabilidad. En menos de 3 semanas, los reclutadores se retiraron. Las conversaciones sobre becas quedaron congeladas indefinidamente. La situación en recursos humanos tardó más. Incluso después de que el metraje me exonerara, me mantuvieron fuera otras 2 semanas por revisión de políticas. Cuando finalmente regresé, la promoción ya no estaba. Se la habían dado a otra persona. Necesidades del negocio. No podía probar que estuviera relacionado, pero lo sabía. Luego, el director de tecnología de la información mencionó algo más. Podemos verificar que la llamada provino de una estación de trabajo específica. Si lo necesitas para fines legales, podemos proporcionar la documentación. Mi abogado lo añadió a la demanda civil ese mismo día. Ya no era solo una dirección IP. Eran registros de estación de trabajo que demostraban que Amara había utilizado recursos de su empleador, durante horario laboral, para enviar comunicaciones difamatorias sobre mí. Su empleador se enteró 3 semanas después. Fue despedida por uso indebido de recursos corporativos. Kai nunca apareció. La policía emitió un aviso, pero desapareció. No importaba. El metraje mostraba su mano en el brazo de Liora. La influencia de Amara se desmoronó pieza por pieza, sin trabajo, sin casa, sin manutención ordenada por la corte, una demanda civil activa que exigía deposiciones juradas admitiendo lo que había hecho, y una hija en un programa de desviación, con una retractación firmada archivada en 3 sistemas gubernamentales. 4 meses después, su abogado llegó con una oferta de acuerdo, $50.000 por la apreciación de la vivienda, manutención conyugal por 2 años y retiro de los reclamos civiles. La contraoferta de mi abogado fue clara, $20.000 por la apreciación, sin manutención conyugal, retiro de los reclamos civiles únicamente contra Amara, condicionado a su cooperación continua, a asegurar que Liora completara el programa de desviación y a un reconocimiento formal de que los reclamos civiles tenían mérito. Intentaron presionar. Mi abogado programó más deposiciones y dejó claro que estábamos preparados para ir a juicio en cada cargo y convertir las transcripciones en registro público. Los términos finales llegaron 2 semanas después, $20.000 de compra, sin manutención conyugal y liberaciones mutuas de los reclamos civiles. Amara firmó un acuerdo de no difamación. Cualquier declaración difamatoria futura activaría daños liquidados por $50.000. La orden de protección se volvió permanente, posesión exclusiva de la residencia, disposiciones de no contacto y prohibición de contacto a través de terceros. No podía enviar familiares, amigos ni intermediarios. Separación completa, legalmente ejecutable. Liora completó su programa de desviación 5 meses después. El cargo penal fue desestimado según lo acordado, pero la retractación permaneció en archivo. Los registros escolares quedaron actualizados. El expediente de servicios infantiles permaneció cerrado, con documentación clara de la falsa acusación. El juez firmó el divorcio 6 meses después de presentado. Lo primero que hice tras el divorcio fue invertir $40.000 en renovaciones. Destripé por completo el sótano. Arranqué ese sofá y lo doné a Goodwill. Piso nuevo, paneles de yeso nuevos, pintura fresca. Donde antes estaba el área de asientos, construí un gimnasio en casa, rack de sentadillas, banco de press y una bolsa pesada en la esquina. Las cámaras de seguridad se quedaron, pero las actualicé, cobertura exterior, áreas comunes, respaldo en la nube con una cuenta dedicada, redundancia múltiple. No más huecos. Cambié mi número de teléfono. El nuevo solo lo recibió quien se lo ganó. La rutina se asentó. Arriba a las 5. Gimnasio a las 5:30, mi propio gimnasio ahora. Trabajo a las 8. De vuelta a casa a las 6. Cocinaba mis propias comidas. Mantenía la casa limpia. Sin drama. Sin acusaciones. Sin caminar sobre cáscaras de huevo. Theo, un viejo amigo, llamó unos 8 meses después. Se disculpó. Dijo que Mira, su esposa, se sentía mal por cómo habían manejado todo. Preguntó si podíamos tomar un café. Le dije que lo pensaría. No he llamado de vuelta. Conocí a alguien unos 3 meses después del divorcio, Selene. Contadora en una firma del centro. Coincidimos en una app. Hablamos 2 semanas antes de vernos. La primera cita fue un café que se convirtió en cena y luego en caminar por la ciudad hasta medianoche. En la tercera cita me preguntó por mi divorcio. Le conté todo, las sustancias ilícitas, el novio, la falsa acusación, la bofetada, la noche en detención, el metraje, incluido el hueco, las audiencias, la guerra de documentación. Todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio. Eso debió ser terrorífico, dijo. Antes de que el metraje te limpiara. Lo fue. Incluso con el metraje, tomó meses antes de que alguien me creyera. Pero tenías documentación.
La tenía. Asintió lentamente. Creo que eso dice algo de ti. Que planeaste para lo peor. Que mantuviste registros. Sonrió. Soy igual. Cerebro de contadora. Los rastros de papel me hacen sentir segura. Nos casamos hace 12 meses. Ceremonia pequeña. 20 personas. Mis padres. Los suyos. Algunos amigos del trabajo. Mi abogado estuvo allí. Lo invité por despecho, pero también por gratitud genuina. Ahora está de 7 meses embarazada. Va a hacer niño. Seguimos discutiendo nombres. Yo quiero Oliver. Ella quiere James. Lo resolveremos. Era un sábado por la tarde, 2 años después del incidente del sótano. Yo estaba a mitad de limpiar las canaletas, con la escalera apoyada contra la casa y un cubo de lodo colgando a un lado. Selene, mientras tanto, estaba adentro, ocupada ordenando la ropa del bebé. Mi teléfono empezó a vibrar. 5 llamadas perdidas de un número desconocido. Luego, una notificación de la cámara del timbre. Bajé, abrí la app esperando ver a un repartidor. En su lugar, un Honda Civic un poco viejo y estaba estacionado al otro lado de la calle. No en la entrada, solo allí. Observé un minuto. Nadie salió. Luego, la puerta se abrió. Amara salió a medias, echó un vistazo a la casa y volvió a entrar. Esperó otros 30 segundos, y finalmente ambas salieron. Liora tenía ahora 18 años, ya adulta legalmente. Ambas se veían agotadas y descuidadas. El cabello de Amara necesitaba un corte, su ropa le colgaba. El atuendo de Liora no le quedaba bien, parecía de tienda de segunda mano. Su lenguaje corporal reflejaba pura desesperación. Caminaron primero hacia la casa del vecino. Dirección equivocada. Se dieron cuenta y retrocedieron. Se quedaron al final de mi entrada unos 20 segundos, discutiendo entre ellas. Luego comenzaron a caminar hacia la puerta. Adentro, le dije a Selene que alguien estaba afuera. Miró la cámara y su expresión se tensó. Sabía exactamente quiénes eran. Tomé 2 cosas de mi oficina, el papeleo de la orden de restricción, ya parcialmente llenado y listo para presentar, y la hoja de recursos que había impreso meses atrás. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar. Me quedé en el marco, sin invitarlas a entrar, con la mugre de la canaleta aún en los guantes. El silencio era incómodo. Ninguna sabía quién debía hablar primero. Amara aclaró la garganta. Empezó a hablar. Tropezó con sus palabras. Amara empezó a hablar sin un rumbo claro, como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos en voz alta. Dijo que las cosas habían sido muy difíciles. Que había perdido su trabajo. Se detuvo de golpe, consciente de que ya había mencionado eso, y volvió a empezar de nuevo. Habló del apartamento, de lo imposible que se había vuelto pagarlo estando desempleada. De las malas decisiones que había tomado en el camino. Murmuró un lo siento que apenas se oyó y se quedó a mitad de la frase, con la mirada perdida, como si no supiera cómo continuar. Detrás de ella, Liora permanecía en silencio. Miraba al suelo, incómoda, balanceándose levemente, cambiando el peso de un pie al otro, evitando levantar la vista. Las palabras de Amara seguían saliendo, pero no avanzaban. Frases que se repetían, ideas que regresaban al mismo punto. Después de casi un minuto de ese rodeo constante, levanté la mano. ¿Qué necesitan? La pregunta la golpeó de lleno. El gesto de Amara se quebró. El alquiler vencía el martes. Les faltaban $1.500. Solo para pasar el mes. Solo hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Dijo que lo devolvería. Que lo prometía. Volvió a perderse, repitiendo la misma oración 2 veces, como si decirla otra vez pudiera hacerla más válida. Entonces Liora habló por primera vez. La voz le temblaba. El Community College no estaba completamente cubierto por la ayuda financiera. Necesitaba dinero para los libros. Las becas universitarias se habían evaporado, todas retiradas tras las verificaciones de antecedentes. Decía que estaba intentando empezar de nuevo, pero todo costaba dinero. Finalmente levantó la vista y dijo en voz alta lo que había estado evitando. Sus clases habían sido eliminadas. La ayuda financiera no alcanzaba. Los libros quedaban fuera de su alcance. Luego llegó el golpe final. Necesitaba el fondo universitario que le había quitado. No corregí nada más y me limité a decir la verdad. Ese dinero no desapareció. No se gastó en un barco, ni en vacaciones de venganza, ni en ninguna historia que se hayan contado para sentirse mejor. Fue reasignado. Transferido al plan 529 de mi hijo en el mismo instante en que existió legalmente. Verlas procesar eso fue revelador. La verdad no siempre es fácil de aceptar, pero legalmente todo estaba en regla. Mientras hablaban, los ojos de Amara se desviaron más allá de mí, recorriendo la entrada. Pisos nuevos. Pintura fresca. Muebles nuevos. Observaba todo con atención, como si estuviera haciendo inventario. Luego su mirada se detuvo en Selene, cruzando el pasillo con una mano apoyada sobre el vientre, la barriga ya visible. Algo se quebró en los ojos de Amara.
Liora también lo notó. Su voz se rompió con más fuerza. Seguiste adelante. Tienes una familia completamente nueva. Lo dijo como si fuera una acusación. Extendí la hoja de recursos. Amara la miró sin tomarla. Tuve que acercarla un poco más hasta que, finalmente, la agarró. Todo lo que necesitan está ahí, dije. La mayoría acepta sin cita previa. El albergue de mujeres en Ashland ofrece servicios de colocación laboral. United Way brinda asistencia de emergencia para el alquiler. Miró el papel. Luego me miró a mí. No necesitamos programas de caridad. Necesitamos ayuda de familia. Saqué el papeleo de la orden de restricción que tenía detrás de la espalda y lo sostuve a la vista, dejando que leyera el membrete y viera ambos nombres ya escritos. Ya habían sido advertidas tras el último contacto. Correo certificado. Firmaron la recepción. Mi abogado presenta esto el lunes si vuelven a contactarme. Luego miré a Liora y le dije. Todo lo que tenías que hacer era aceptar el castigo. 2 semanas sin teléfono. Eso era todo por consumir sustancias ilícitas con un hombre adulto en mi sótano. Hice una pausa. En lugar de eso, me acusaste de agresión. Tu madre me abofeteó y llamó al 911 sin hacer una sola pregunta. Pasé una noche en una celda. Perdí una promoción por la que trabajé 3 años. Amigos me dieron la espalda. Pasé meses luchando solo para que dejaran de mirarme como a un depredador. La miré fijamente. Todo porque estabas avergonzada. Su rostro se contrajo. Esta vez, las lágrimas eran reales. Estaba enojada, no estaba pensando. No recordé la cámara. Negué con la cabeza. Eso es lo que más me destruye. No pensaste. No recordaste. Eso significa que, si no hubiera habido metraje, habrías estado bien conmigo yendo a prisión. Habrías visto mi vida destruida y habrías seguido adelante. Mientras tú obtuvieras tu venganza. No respondió. Las cámaras del timbre estaban grabando. Necesitan irse, dije. Amara agarró el brazo de Liora. El mismo brazo que Kai había sujetado 2 años antes. Empezó a arrastrarla hacia el auto. Ambas lloraban. Liora tropezó al bajar los escalones del porche y se enganchó con la barandilla. Amara se detuvo a mitad de camino. Se giró. Abrió la boca. La cerró. Finalmente habló. Estaba protegiendo a mi hija. ¿Qué se suponía que creyera? Se suponía que preguntaras. Se quedó ahí unos segundos más, como si quisiera decir algo más. No lo hizo. Volvió al auto. Se sentaron dentro casi 1 minuto completo antes de que Amara encendiera el motor. Se alejaron despacio. Las vi doblar en la esquina. Cerré la puerta. La aseguré. Salí de nuevo y terminé lo que estaba haciendo. Probé la última sección de la canaleta. El agua fluía correctamente. Bajé, enjuagué el cubo y guardé la escalera en el garaje. Selene salió cuando me estaba lavando las manos en el fregadero de servicio. Puso su mano en mi hombro. No dijo nada. Solo estuvo ahí. ¿Estás bien? Sí. Apretó una vez mi hombro y me dio un beso. Esa noche hice la cena. Bistecs a la parrilla. Ella preparó una ensalada con ese queso de cabra que le gusta. Nos sentamos en la terraza trasera viendo caer el sol. El bebé pateó durante su siesta de la tarde, lo suficiente como para despertarla. Me mostró el punto exacto en su vientre donde había estado golpeando. 3 días después, mi abogado llamó. Amara había presentado una moción para modificar el acuerdo de divorcio. Alegaba dificultad financiera. Quería más dinero. ¿Estás bromeando? No. Se representa sola. La moción es descuidada, pero está en el expediente. ¿Peleamos o acordamos? Peleamos. 6 semanas después, el juez negó la moción. En el fallo citó la falsa acusación como la causa original del colapso del matrimonio. Citó la retractación firmada de Liora. Citó la mala conducta documentada. Determinó que el acuerdo era más que justo y que no existía ningún cambio de circunstancias que justificara una modificación. Apeló. Presentó los mismos argumentos, las mismas quejas, como si repetirlos pudiera cambiar lo que ya estaba escrito en el expediente. 4 meses después, la apelación fue denegada. El tribunal confirmó la decisión original sin necesidad de más audiencias ni explicaciones. Con eso, el caso quedó cerrado de manera definitiva. No he vuelto a saber de ninguna de ellas desde entonces. La vida siguió adelante y yo con ella. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.